Que el Señor nos bendiga, mis estimados hermanos. Es un gusto para mí el que nos volvamos a encontrar para continuar estudiando una porción más de la palabra del Señor. Vamos a seguir en esta tarde, en esta hora, perdón, vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y vamos a continuar en la carta de Santiago y vamos a entrar al tema número 22 en la carta de Santiago. En esta ocasión vamos a continuar viendo la sabiduría falsa y sabiduría verdadera, parte 3. Y el texto bíblico, mis hermanos, para esta ocasión lo encontramos en el libro de Santiago 3, en los versículos 17 y 18. Estos versículos dicen de la siguiente manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estos son los textos donde nos centraremos hoy en el estudio. Pero es bueno recordar lo que hace 2 sermones atrás, la pregunta que hace 2 sermones atrás respondía el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo respondió a aquella pregunta que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Ves? Esa pregunta fue respondida parcialmente en el tema anterior, cuando estudiamos el concepto de la sabiduría falsa. Descubrimos que para Santiago ser sabio no es aferrarse a su propia opinión. El sabio bíblico, el sabio de Santiago, del que Santiago está hablando, es en primer lugar aquel que lo demuestra por su buena conducta, aquel que lo demuestra por sus buenas obras. No es aquel que se quiere erigir como sabio, que quiere dar un mensaje de sabio, que quiere hacerle creer a todos sus amigos y a sus afines que él es entendido y sabio. No, el sabio es aquel que actúa con sabiduría. El sabio no es aquel que posee la verdad, o cree poseer la verdad, o cree estar en la doctrina correcta. Aunque es importante tener la doctrina correcta, no es sabio el ser humano simplemente por tenerla. No es simplemente por tener una ortodoxia clara, firme y confiado, aferrado a esa ortodoxia. Eso es importante, por supuesto, sino que el sabio es aquel que practica lo correcto, la ortopraxis. La experiencia nos ha enseñado que el conocimiento se convierte en sabiduría solo después que éste se ha puesto en práctica. Una persona sabia no se le conoce por lo que cree, sino por la forma como vive. El conocimiento intelectual sin práctica no tiene ningún valor a la luz de Santiago. Pero en el estudio de esta ocasión, Santiago está dejando lo mejor para el final. Porque después de bosquejar la falsa sabiduría, esa sabiduría que se desenvuelve en un ambiente de egoísmo, autocentrismo, ahora nos presenta las características de la verdadera sabiduría. A diferencia de la falsa sabiduría, que es terrenal, animal y diabólica, la sabiduría verdadera, como toda buena dádiva y todo don perfecto, proviene de lo alto. Así la describe Santiago. Buena, don perfecto y viniendo de lo alto. Así dice el 1.17, dice que proviene de lo alto y es celestial. Santiago, como seguidor de las tradiciones sabias judías delineadas en el Antiguo Testamento y por el judaísmo rabínico, pone el énfasis del origen, la fuente de la sabiduría, en Dios. En Proverbios 8, por ejemplo, la sabiduría es descrita o es pintada por el sabio como poéticamente como una dama que precede a la creación y que estuvo junto a Dios durante todos los días de la creación. El judío Jesús, hijo de Sirac, escribiendo en el 190 a.C., dijo:
Toda sabiduría viene del Señor, Dios, y con Él estuvo siempre y existe antes de todos los siglos. Así que según la sabiduría verdadera, Santiago nos desarrolla en este tema, y él dice que simplemente en 3:17 dice que la sabiduría verdadera proviene de lo alto. Su interés es más sobre lo que la sabiduría es, o mejor dicho, lo que la sabiduría debe producir en el cristiano. Al leer los adjetivos calificativos que Santiago usa para describir la sabiduría, descubrimos que Santiago está describiendo lo que la sabiduría hace en la vida de la persona sabia. La sabiduría no puede definirse a menos que se vea el producto, el fruto. Lo que la sabiduría hace o se demuestra en Santiago es como lo que el fruto del Espíritu hace en Gálatas 5:22 al 23. San Pablo en Gálatas, describiendo los frutos del Espíritu Santo, dice que hacen de la vida de la persona una persona espiritual. De la misma forma, cuando analizamos la definición del amor en 1 Corintios 13, descubrimos el mismo patrón. El amor se define mejor por el resultado o cómo se manifiesta en la vida de las personas. Deducimos, por tanto, que la sabiduría, el espíritu y el amor producen comportamiento de origen celestial. De las 7 características de la sabiduría que Santiago presenta, la primera y más abarcante es la pureza, porque Santiago dice, la sabiduría es pura. Y Salmos 12:6 dice, las palabras de Jehová son puras. Puro es todo aquello que es genuino, sin engaño, sin doblez, sin doble sentido. Dijo el proverbista, el camino del impío es torcido y extraño, mas el camino del justo es puro. Proverbio 21:8. Si el camino del justo es puro, esa pureza significa que tal persona tiene características divinas. Es el tipo de persona que sigue las directrices éticas y morales de Dios. Su motivo no están contaminados ni mezclados con falsedad. Esta pureza es exactamente lo opuesto de las ambiciones egoístas que Santiago presenta en su capítulo 3, versículo 14. Pues esa es la falsedad. La hipocresía que viene con el egoísmo y la ambición están ausentes en el camino del puro, en el camino del justo. El andar regando amargura está ausente en el camino del justo. El andar dividiendo la iglesia, el andar creando conflictos en la iglesia, está ausente en la vida del justo. Igualmente, así que la primera característica que Santiago presenta, que describe al justo, es que el justo es puro. Y la palabra pureza está en contraposición al versículo 14, que dice, que presenta, dice, celos amargos. Así que la segunda característica notada, vista ahí por Santiago, es incompatible con la envidia y los celos y la ambición egoísta de la falsa sabiduría. Porque la segunda característica que él da de la sabiduría verdadera es que dice es pacífica. Pacífica. Puede también ser interpretada como amante de la paz. Así que el puro nunca anda creando conflicto, nunca anda creando odio, nunca anda creando amarguras, porque es amante de la paz. Santiago desea aclarar que la verdadera sabiduría produce no solo una relación correcta entre Dios y el ser humano, sino que sobre todo produce armonía o paz entre las personas, especialmente entre creyentes. Así que la paz es un producto de la relación entre el hombre y Dios y entre el hombre y el hombre. Esto es importante notar. En virtud al contexto general de Santiago, al principio de la epístola, en el capítulo 2, lo que ya dijo sobre la lengua en su capacidad de destruir o edificar, y lo que va a decir acerca de las relaciones entre humanos, entre hermanos de la misma fe, en el capítulo 4, la paz es una característica vital, vital, pacífico, pacífico. El pacífico no significa que va a tolerar todo en la iglesia.
El pacífico significa que va a seguir los principios de Dios para solucionar los problemas, no sus celos amargos. La tercera característica en la serie de adjetivos calificativos referente a las sabidurías, a la correcta sabiduría, es definida por la forma considerada como la persona sabia se relaciona con los demás. Dice así: la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica y en tercer lugar dice tolerante. Así que la sabiduría correcta, la sabiduría verdadera, no solamente es pura, no solamente es pacífica, sino también tolerante. Recuerda lo que estudiamos en el tema anterior, cuando analizamos el concepto de celo del 3.14 de Santiago. ¿Recuerda usted la diferencia entre celo positivo y celo negativo? Recuerda cómo el celo negativo puede poseer expresiones de santidad para aparentar celo positivo, pero que en el proceso trae consigo amarguras, divisiones y pleitos. ¿Se acuerda? El celo que se dice ser santo, pero es intolerante, es desconsiderado, no es gentil, es agresivo, es divisorio. No puede ser un celo positivo, ni puede ser la actitud del puro, ni del paciente, ni del tolerante. Más bien pertenece a la falsa sabiduría. Esta característica de la verdadera sabiduría va dada de manos con la que sigue. Y la cuarta característica es que dice que es modesta. O como su significado original quiere decir, es sumisa. Eupites es la palabra griega, es la palabra griega para modesta, que también puede ser traducido como sumisa. Este concepto caracteriza a una persona que mantiene abierta la razón, lo analiza, una dificultad lo piensa, no es impulsivo, ni agresivo, ni amargo. Cuando recibe una información correcta o negativa, se sienta primero con mente abierta a razonar. La característica que apela mucho a Santiago, pues ya habla sobre ella bastante en los 3 capítulos anteriores, y es la misericordia. Así es que el hombre sabio que practica la sabiduría divina es puro, es tolerante, es pacífico y es también una persona de mente abierta, que lo tolera, toda información que llega lo analiza, lo piensa para no causar divisiones. Y ahora Santiago habla de la quinta característica, y es que dice que el sabio o la sabiduría divina es misericordia o misericordioso. Así es que el fruto del sabio es que está lleno de misericordia y de buenos frutos. En estudios anteriores, cuando estudiamos Santiago capítulo 1, 27 y el capítulo 2, 26, vimos cómo los misericordiosos son aquellos que se preocupan por las personas que están en desventaja económica. Los buenos frutos son los actos de bondad manifestados a estas personas. La palabra eleos, traducida como misericordia en Santiago 3:17, implica misericordia hacia alguien que está en serios apuros. Aun cuando esa persona se haya enredado él o ella misma, aun cuando esa persona debido a sus descuidos está totalmente enredado. Misericordia, eleos es la palabra para misericordia en Santiago, que significa ser misericordioso con aquel que se ha enredado solo. Es interesante notar eso. Y seguramente Jesús y Santiago sabían ese concepto, conocían muy bien lo que estaban escribiendo. En el mundo greco-romano en que Jesús y Santiago vivían, misericordia se manifestaba solo a aquellos que sufrían injustamente. En el judaísmo, alguien que sufría privación, enfermedad, defectos físicos, entre otras afectaciones similares, era por causa de su propio pecado. Tal persona no era merecedora de ayuda ni de auxilio.
Si desobedeció, debe sufrir las consecuencias. Que aprenda, para que no lo vuelva a hacer. Se metió en problemas, que salga solo. Si no, pues que sufra. En cierta ocasión Jesús vio a un ciego de nacimiento. Los discípulos sabían que Jesús lo sanaría y ellos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, si fueron sus padres, ¿quién sabe si debería curarlo? Pero si su estado fue por causa de su propio pecado, no merecía curación. Ese era el espíritu que los discípulos querían presentarle a Jesús. Pero misericordia para Jesús y Santiago es la capacidad de ir en auxilio del que sufre sin preguntar las razones y sin cuestionar sobre el porqué de la situación que está pasando. Ni Jesús ni Santiago apoyarían el concepto de que auxiliar solo a aquellos que sufren es injustamente. No. Jesús no podía apoyar a la luz de Leo, según este verbo, este concepto, misericordia en Santiago. Jesús ni Santiago podían apoyar a aquellas personas que sufriendo injustamente debía abandonarse. No, Señor. Había que mostrarle misericordia. Misericordia es una virtud del sabio. Es una característica en la cual la misericordia se extiende aún a aquellos que no son dignos. Aún si quienes necesitan de mí sufre de SIDA o de cualquier otro problema, o si es el que sufre está en bancarrota, si chocó el carro por andar haciendo cosas que no debe, si cayó en la cárcel por pasar droga, todo por sus propios actos, irresponsable. Desde la perspectiva de Eleo, según Santiago y Jesús, hay que tener misericordia sobre ellos. Fue en ese contexto cuando Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La característica número 6 o penúltima característica que Santiago define para identificar a una persona sabia, dice que tiene la virtud de imparcialidad. Imparcialidad. Este concepto es íntimamente conectado con la misericordia. La idea detrás de este concepto también ya fue discutida por Santiago en la distinción entre ricos y pobres en la comunidad cristiana a la cual escribe. Junto con esta palabra conecta la sinceridad o el no ser hipócrita, el no tener dos caras o el de actuar de una forma para obtener ventajas. En el trasfondo de la no hipocresía está el de la vida animal, donde los animales se disfrazan para capturar a su presa. La otra noche estaba viendo Animal Planet y una víbora con una colita tan delgadita como la de un gusano. Esta se encontraba escondida en la hierba, sacando al aire lo que parecía un gusanito. Y la cámara está ahí, a la espera de lo que puede ocurrir. De repente aparece un sapo. El movimiento del gusano lo atrae. Se acerca poco a poco el sapo hacia el gusano. De repente el sapo salta para atrapar a su presa, supuestamente el gusanito. Pero en vez de un gusanito, resulta que era una enorme culebra que solo sacaba la puntita de su cola, el resto escondido, para atraer al sapo. Y el sapo cayó. Cuando cae sobre el gusanito, la culebra cae sobre el sapo y se lo comió. Esa es una máxima expresión de hipocresía. Aparentar lo que no se es. Es tratar de disfrazarme con el propósito de que la gente crea que yo soy sabio, que yo soy el santo, que yo soy el puro. Y cuando ya la gente la tengo creyendo esa, ¡pum!, meto mi veneno mortal. Y te vas a perder tú y vas a perder a todos aquellos que han tragado tu veneno de amargura. Aun cuando Santiago terminó ahí en su lista de las 7 características de la sabiduría verdadera y del sabio, aún continúa en su argumento. Y es que en el versículo 18, Santiago toma una de las virtudes anteriormente mencionadas y hace un énfasis especial. Y esa virtud es la paz. Es obvio el por qué hace esto.
Ya la paz, ya la había mencionado entre las 7 características. Dice pacífico. Pero ahora la vuelve a repetir en el versículo 18. Es obvio lo que Santiago quería hacer. Y es que todo el capítulo 3 y gran parte del versículo 4 se encuentra la preocupación de Santiago por la desunión o falta de armonía que hay en la comunidad donde él vive y a quien le escribe. Hay disputas, recriminaciones, amarguras, pleitos, argumentos, gente que se levanta a reclamar sus derechos, gente que se siente que le están quitando su autoridad y aunque no hagan nada, se sienten amenazados. Si alguien más aparece, si alguien aparece más queriendo tomar su lugar, hacen pleitos y mentiras y disensiones, discriminaciones sobre los hermanos. Y Santiago está preocupado por eso. Y entonces él dice, repite una vez más la paz, como haciendo énfasis que es necesaria la paz en la iglesia. Santiago está peleando porque sabe que la paz en la iglesia está en juego. Para Santiago, la persona que posee sabiduría verdadera es un pacificador. La idea de pacificador nunca ha sido popular. El pacificador es considerado un rebelde, un descontento, un fracasado. Pero Santiago, pero para Santiago, el hacer la paz, el trabajar en favor de la paz, especialmente en la iglesia, es señal de sabiduría verdadera. Debe ser la característica que debe dominar al pueblo de Dios, la paz. En relación a los medios de alcanzar la paz, debemos hacer un lugar, abrir un espacio para diferentes opiniones. Vivir en paz es vivir consciente que no todos somos de la misma opinión. Y sin embargo, sabemos vivir en armonía, en respeto mutuo de las opiniones de los otros. Saber vivir juntos a pesar de nuestras diferencias es la máxima expresión del puro, de la paz. Cuando los que están en posición de autoridad consiguen suprimir las opiniones de los otros para presentar un frente común, para que todos aparezcan siendo iguales, es fomentar la división, la falta de paz, hacer la paz. Esta es la vocación de cada cristiano. Cualquiera sea su opinión, debemos buscar la paz, tratar de asegurar que las relaciones que harán posible el vivir en paz, en lugar de vivir en conflictos. No he estudiado a profundidad las connotaciones de las palabras de Jesús, pero tengo el presentimiento que la palabra que él emitió en el Sermón del Monte son bastante explícitas y literales. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay muchos que andan revolucionando, haciendo divisiones y contiendas en la iglesia, pero se enojan si usted les dice que no son hijos de Dios, pero Cristo ahí lo está diciendo. Si usted no está haciendo las paces, si usted no es un pacificador, entonces usted no puede ser un hijo de Dios. ¿Quieres estar entre los hijos de Dios? Entonces, cuando resulten conflictos, cuando aparezcan diferencias de opiniones, cuando aparezcan situaciones difíciles en la iglesia que me parecen que no son correctas, entonces, por amor a la paz, cede tu opinión, cede tu lugar, o si no, sigue los principios dados por Dios en la solución de dificultades. No andes revolucionando, dividiendo, jalando gente a tu favor, jalando agua para tu propio pozo. No se trata aquí ganar quien gana, se trata de que gane la paz, de que reine la paz en la iglesia. No se trata de que gane. Muchas veces queremos imponer, que hacerle creer a la gente que mis ideas son las correctas, que yo tengo la razón, que los demás no, y comenzamos a revolucionar y a quien dañamos a la iglesia de Dios. Traemos conflicto y de los problemas y los conflictos, quien gane es Satanás, quien pierde es la iglesia de Cristo. Pero el Hijo de Dios, el puro, el sabio, es aquel que sigue las indicaciones de Jesús. El sabio es aquel que es pacificador. Practica la paz en su vida y practica la paz en los demás. Cuando he visto este tipo de situaciones en la iglesia y me he dedicado un poco a indagar sobre por qué
hay personas que hacen tantos conflictos en la iglesia, es porque realmente no tienen paz en su vida. Alguien nos hirió, alguien nos dañó, y como venganza andan dañando y dividiendo, y lo hacemos todo eso en nombre del cristianismo. Como dijo San Pablo en Romanos 12:18, Él se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Si se puede hacer en cuanto se pueda, tened paz con todos los hombres. Tened paz con todos los hombres, es el consejo del apóstol San Pablo. Luchemos por la paz. Permanezcamos en Cristo. Adquirir la sabiduría de Dios no significa, mis queridos hermanos, que vamos a andar. El sabio es aquel que ha aprendido a ser un pacificador. El pacificador no significa que vamos a tolerar todas aquellas cosas que nos parece que no son correctas, pero el cristiano que lleva la paz a pesar de que están las cosas incorrectas, se sienta a arreglar y hablar las cosas en el sentido de la paz. No es guerrillero, no ataca, no anda por allá dividiendo, ya jalando agua para su pozo, y hacemos un revolú de la iglesia. Paz, paz. El cristiano, el puro, el sabio practica la paz. Pero no podemos practicar la paz, no podemos ser pacificadores si en tu corazón no hay paz. Ven a Cristo, dale tu vida, inicia con el Señor, pídele paz a Dios y vas a ser un pacificador. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano, que Dios te guarde y que podamos aprender a tener paz en Cristo, que es el fruto de un sabio, del que practica la verdadera sabiduría. Dios te bendiga y que el Señor te guarde.